Buenas tardes, voy a exponer el tema de mejoramiento de la caña de azúcar Saccharomyces spp mediante la inducción de mutaciones en un cultivo de caña. Por mi persona, Daniela Carmona Arias. El contenido que vamos a trabajar es objetivos, que dentro de él están el general y los específicos. Introducción, la metodología que se manejó en este artículo del cual les voy a hablar, los resultados que se obtuvieron mediante esta inducción, las conclusiones y la bibliografía. Objetivo general, evaluar la resistencia al virus del mosaico en la caña de azúcar, que en este caso es CCMV, en subclones de caña de azúcar, al ser inoculados con la raza B del virus. Los objetivos específicos, evaluar sus características agronómicas y fisiológicas en ensayos de campo durante generaciones de propagación vegetativa. Y otra es caracterizar la variabilidad genética generada en los subclones a través de marcadores moleculares. ¿Por qué es importante este artículo antes de continuar? Principalmente yo quise elegir la caña de azúcar porque la agricultura de la caña de azúcar es una de las actividades económicas más importantes en Colombia. Ese cultivo es utilizado para la producción de azúcar, alcohol, energía y alimentos para animales. Además, Colombia es uno de los principales productores de caña de azúcar en América Latina y el Caribe, y su producción es altamente valorada en el mercado internacional. Bueno, como introducción, la caña de azúcar Saccharomyces spp es considerada como un cultivo prioritario desde el punto de vista económico y social, siendo fuente de empleo directo en campo e industria y en la producción de azúcar y en la elaboración de subproductos como el alcohol, los conglomerados, alimentos para animales, entre otros, que es lo que les decía la importancia anteriormente. Entonces, por ser un cultivo semiperenne, la caña de azúcar está expuesta a la acción de factores bióticos y abióticos durante gran parte del año, los cuales inciden en los rendimientos, en estos las enfermedades, bien sea producidas por hongos, virus y bacterias, que constituyen un factor de relativa importancia. Entre estas, el mosaico de la caña de azúcar, que es lo que vamos a evaluar en este artículo, y la enfermedad que ha ocasionado la desincorporación de cultivares híbridos, como lo es la PR62258, entre otras. ¿Qué metodología vamos a hacer? Las plantas evaluadas provienen de la regeneración de caños de las variedades B67, 49 y PR62, 258. Entonces, ambas con muy buenas características de adaptabilidad y rendimiento, pero son susceptibles al virus del mosaico de la caña de azúcar. Entonces, estos callos fueron irradiados con diferentes dosis de rayos gamma, utilizando una fuente de CO60. Es un esquema de la selección y la evaluación de los subclones de caña de azúcar generados a partir de los callos irradiados. Evaluación morfológica. Los subclones seleccionados fueron evaluados morfológicamente, considerando 8 características, como lo es el color del entrenudo, el número de yemas y o nudos, forma de la yema, posición de la yema, lígula, color de la aurícula, color de la lámina, color de la vaina,
porte de la planta y pubescencia en hojas. Estas pues, como les están mostrando aquí, son algunas de las fotos referentes a lo que les estaba diciendo, las características que se deben de tener en cuenta para hacer esta evaluación. La evaluación agronómica, la siembra de las plantas para el primer ensayo comparativo se realizó en parcelas experimentadas constituidas de un hilo de 10 metros de longitud por su clon, con una separación de 1.5 metros entre hileras y utilizando esquejes de 3 yemas. Y para el segundo comparativo, la siembra se realizó en parcelas experimentales compuestas de 2 hilos, 10 metros de longitud por su clon y con una distancia entre hileras de 1.5 metros empleando esquejes de 3 yemas. Inoculación de las plantas con la raza B del virus del mosaico. Bueno, de una primera siembra se seleccionaron 2 tallos por planta, a partir de los cuales se tomaron esquejes de una yema. Estos esquejes se colocaron en un papel humedecido para inducir la brotación de yemas y el desarrollo de raíces. Se sembraron en una mezcla de suelo donde estaba en proporción de turba y arena en proporción de 1:1:1. Luego se sembraron 2 higos por su clon en condiciones de umbráculo. En esta ocasión se observó un buen desarrollo de las plantas y en el siguiente cuadro se muestra la identificación de los subclones que fueron inoculados. A los 4 meses de la siembra, las plantas fueron inoculadas con un extracto de hojas de la variedad C571, altamente susceptibles a la raza B del virus del mosaico. Las plantas desarrolladas a partir de los esquejes mostraron un desarrollo muy lento y se observó contaminación con hongo y bacterias fitopatógenas que produjeron muerte regresiva de las plantas. Este es el cuadro que les decía, donde se muestra la identificación de los subclones que fueron inoculados. Preparación del inóculo. Bueno, el inóculo fue preparado licuando 400 gramos de hojas por 2 litros de agua destilada fría. El licuado fue filtrado con gasa y almacenado a 4 grados centígrados hasta el momento de su uso. Previamente a la aplicación del inóculo con asperjadora de espalda, se aplicó el abrasivo Carbon para más inóculo a cada una de las hojas en forma manual. Se realizó una segunda inoculación 3 meses después utilizando esta vez el método del dedo impregnado con carbón. La observación pues de los síntomas se realizó semanalmente y se concluyeron como testigos de plantas de la B6749 y el PR62258 y la planta indicadora sorgo variedad Maracay, altamente susceptible a la enfermedad. Caracterización molecular de clones resistentes al virus del mosaico. Bueno, en la calidad y la concentración del ADN genómico fue determinada en genes de agarosa. Una vez extraído y cuantificado, el ADN se procedió a su amplificación con iniciadores aleatorios utilizando 25 mililitros de mezcla de reacción constituidos por 2.5 mililitros de buffer vistos al 10X, 3 mililitros de magnesio Cl2 al 0.2 de milímetros de cada uno de los DNTPS, 1 milímetro de primer y una unidad de TAC-DN polimerasa y 25 NG de ADN. A la mezcla de reacción se le agregaron 20 ml de aceite mineral. Para la amplificación se utilizaron 12 frames de operator tecnológicos que fue el OPA 01, el OPA 04, el OPA 07, el OPBO4,
el OPBO7, el OPK03, el OPK05, el OPK15, el OPM04, el OPM14, el OPM18 y el GPM20. Es un poquito complicado de entender porque son muchos términos a lo mejor complicados de entender, pero es importante que lo tengan en cuenta para poder que sepan cómo fue el proceso y qué tipo de cosas se utilizaron a la hora de hacer pues como esa inoculación y a la hora de ver las resistencias del virus del mosaico. Evaluaciones morfológicas, resultados. Como podemos ver en este cuadrito, de un total de 89 plantas evaluadas en el campo experimental de CENIAP, se observaron yemas ovaladas en los subclones 229, 10 y 229, 2, yemas aplanadas en el subclon 229, 5, yemas triangulares en el subclon 229, 15 y emisiones de brotes en las yemas de los nudos superiores en los subclones 229, 2, 228, 220, 12 y 225, 9. También de un total de 60 plantas evaluadas en el semillero para el segundo ensayo comparativo, se observó que quimeran las plantas del subclon 232, 78, que pronunciaba una pubescencia en la lámina de las hojas del subclon 229, 13, y la emisión de brotes en las nubes superiores en los subclones 234, 36 y el 232, 78 y 232, 69. También la presencia de pelos epidérmicos en la lámina de la hoja es una característica marcadora del clon SP83 3079. ¿Y qué carácter que ha sido observado en pocos clones? Sacharum robustum y el Sacharum edule. Y por último, la presencia de quimeras en plantas de caña de azúcar regeneradas a partir de caños sugiere un origen multicelular de las plantas en las que estarían involucradas capas de células con plastidios carentes de clorofila y capas de células normales. La evaluación agronómica, como resultados, 4 de los clones evaluados con un porcentaje del 6.6% dieron un rendimiento similares a los testigos en plantilla, que son los B67, 49 y el PR980, y 5 clones con un porcentaje del 8.3% con valores de polo porcentaje en caña similares a las variedades de origen B67, 49. Los resultados indican, aun cuando el comportamiento agronómico de los subclones fue variable, un 26.6% de los clones evaluados en el segundo ensayo comparativo mantuvo características de rendimiento y adaptabilidad similares a los de la variedad de origen. La inoculación con el virus del mosaico se encontró que en el virus del mosaico de la caña está presente únicamente en las plantas que muestran síntomas de la enfermedad y se puede señalar que la resistencia al virus del mosaico observada en los subclones asintomáticos durante todo el proceso de la evaluación en campo es producto de un cambio genético inducido por la radiación. Son los resultados, lo que les decía de la inoculación con el virus del mosaico. Bueno, caracterización molecular, resultados. El análisis usando iniciadores para la amplificación aleatoria por medio pues del PCR de segmentos de ADN diferencian eficientemente clones de caña de azúcar resistentes al mosaico, el virus del mosaico de la caña de azúcar, generados por mutaciones inducidas de su progenitor, el CV-B6749, que es susceptible a dicha enfermedad. Con esto, confirma que las variaciones agronómicas, morfológicas y fisiológicas
observadas durante los ensayos de campo en los subclones al comportarlos con la variedad de origen se deben a cambios genéticos producidos por el tratamiento mutagénico que en todas las plantas seleccionadas corresponden a la dosis de 2 kR. Esta imagen lo que podemos ver son los productos del PCR obtenidos con el iniciador de lo que les hablaba anteriormente, en este caso el OPM14 en la variedad de caña y azúcar. Este es el que les decía, el B6749, que es susceptible a dicha enfermedad, y los subclones mutantes del 1 al 15, por ejemplo aquí con la flechita se está señalando el fragmento de 854 pares de bases presentes en todos los subclones y ausentes en los B6749 que pudieran estar relacionados con la resistencia al mosaico. Bueno, ya para terminar como conclusiones, los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación de los subclones de caña y azúcar permiten señalar que se trata de plantas con un comportamiento diferente a la variedad de la cual se originaron. También las diferencias se observaron en un alto porcentaje de las plantas en la respuesta a la presencia de agentes patógenos como el virus del mosaico y al mantenerse las características de resistencia a esta enfermedad luego de ser inoculadas nuevamente con la raza B de este virus. Otra conclusión, 16 subclones seleccionados después de 8 generaciones de propagación vegetativa mantienen características de rendimiento de la caña similares a los B6749. Aun cuando un porcentaje muy bajo de estas plantas mostraron cambios en su morfología, los estudios de caracterización molecular realizados mostraron que existen cambios genéticos en ellas, y al compararlas con la B6749, los cuales se atribuyen al efecto de la radiación. Y estos resultados sugieren la posibilidad de que al finalizar el proceso de selección en campo, ensayos replicados y regionales, se puedan contar con al menos una planta que mantenga buenas características de rendimiento y adaptación, es decir, como una nueva variedad mutante a partir de la B6749. Es decir, que en todo ese artículo, donde principalmente se basaba en el mejoramiento de la caña de azúcar mediante la inducción de mutaciones en un cultivo de callos, que sí hubieron resultados positivos, resistencia a este virus, y que por lo menos se puede contar con al menos una planta que mantenga una buena característica de ese rendimiento y adaptación a este virus, y que pues obviamente ya sería una nueva variedad. Posiblemente no tiene nada que ver con este artículo lo saqué de la página de Cielo, pero me parece muy importante debido al potencial que tiene la caña de azúcar resaltar este pequeño video donde van a hablar de las enfermedades que presenta los cultivos de caña de azúcar, no solo porque aquí se hizo un proceso de fitomejoramiento, sino que también posiblemente las personas puedan innovarse o puedan proponerse hacer cambios más allá con otro tipo de enfermedad para el control y el manejo a la hora de tener un cultivo de caña de azúcar. La caña de azúcar para panela puede presentar daños por hongos, bacterias o virus. Los síntomas muestran el desarrollo de la enfermedad, la cual ocasiona desbalance y limitado crecimiento del cultivo. Para que una enfermedad se desarrolle, hacen falta 3 factores: plantas hospederas susceptibles, hongos, virus o bacterias virulentos y ambiente favorable. Los virus cuentan además con un cuarto factor: los vectores, como los áfidos para el caso de caña.
El manejo integrado de enfermedades incluye el monitoreo de síntomas e identificación de signos del hongo o bacteria en la planta y el monitoreo de condiciones que favorecen su diseminación. Con los resultados del monitoreo se orientan las prácticas preventivas, como son el uso de variedades con tolerancia a la enfermedad y adaptación a zonas paneleras, el uso de semilla sana, el tratamiento térmico con agua o vapor de la caña contaminada por bacterias y virus y la desinfección de la herramienta de corte con yodo agrícola al 2%. Las enfermedades de la caña de azúcar para panela son de tipo foliar o sistémico y se pueden presentar al mismo tiempo. En el caso de las enfermedades foliares, el nivel de daño depende de la tolerancia de las variedades y de la zona panelera. Estas enfermedades afectan la lámina foliar y son causadas por los siguientes hongos: roya café y roya naranja. Se presenta con mayor intensidad los primeros 4 meses después de la siembra y se reduce a lo largo del ciclo de la caña. El daño se presenta en el enfés de las hojas cuando la epidermis se rompe y se liberan las esporas, que por efecto del viento contaminan otras plantas. Carbón de la caña. A pesar de contar con variedades de caña tolerantes, esta enfermedad puede causar pérdidas económicas cercanas al 70%. El principal síntoma se asocia a la apariencia del látigo en el ápice del tallo. Mancha de ojo y mancha de anillo. Son enfermedades con menor consecuencia económica, pero usuales en las zonas paneleras. La alta humedad favorece su desarrollo. Estas enfermedades afectan el haz y el enfés de la hoja. Con mancha de ojo, las lesiones tienden a desaparecer a medida que aumentan de tamaño. En estados iniciales, las lesiones se pueden confundir con roya café. La mancha de anillo es color rojizo, pequeña y circular. Al aumentar de tamaño, las manchas son irregulares y de color café claro con borde rojizo oscuro. Las hojas afectadas se secan y se desprenden del tallo. Muermo rojo. Afecta el interior del tallo. Inicia con coloración rojiza, que luego se descompone. La planta presenta manchas rojizas en la lámina foliar y manchas rojas a lo largo de la nervadura central de la hoja. Entre las enfermedades sistémicas se encuentran el cogollo retorcido, por el que se presenta amarillamiento en la base y nervadura de hojas jóvenes, seguido de una malformación. A medida que la enfermedad avanza, aparecen pequeñas rayas o pecas rojas dentro de las lesiones. El daño severo puede ocasionar la muerte de la planta. Esta enfermedad se presenta en épocas de transición de lluvias. El raquitismo de las hojas, que produce tallos raquíticos, entrenudos cortos con manchas rojizas y forma de coma, y menor número de tallos por cepa. Esto lo ocasiona el bloqueo de la bacteria a los vasos del xilema, que impide la circulación de agua y nutrientes. La escaldadura de la hoja, que presenta en la hoja estrías continuas, blancas, finas y bien definidas. Esta bacteria se encuentra en el sistema conductor de la planta. Y el virus de la hoja amarilla, que hace que las plantas presenten amarillamiento de la nervadura y decoloración de la lámina foliar de la punta hacia la base. Estos síntomas pueden confundirse con desórdenes fisiológicos y estrés. Además, algunas variedades no presentan síntomas visibles, por lo que el diagnóstico debe realizarse mediante análisis especializado en laboratorio. En cambio, la diseminación de este virus puede estar regulada por la presencia del ácido vector del género Melanapis. Bueno, la bibliografía, de donde fue tomado el artículo. Por último, quiero decir que este video más que nada lo puse para que se den cuenta que hay muchas otras formas de hacer un mejoramiento en la caña de azúcar porque presenta diferentes enfermedades, virus, y con unas buenas investigaciones y un compromiso se puede llegar a llevar a cabo un mejoramiento en cuanto a otro tipo de enfermedad y llegando a obtener una planta con resistencia a este tipo de enfermedad o virus.
Muchas gracias, eso fue todo. 2,000 years later.